Vamos con este video a demostrar o a deducir cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales. Pero para ello vamos primero a recordar cuando dos magnitudes son directamente proporcionales. Dos magnitudes son directamente proporcionales si, al aumentar la variable independiente proporcionalmente, la variable dependiente también aumenta proporcionalmente. Al dividir la variable dependiente entre la variable independiente, su cociente es constante, y a esta constante la llamamos K, que es la constante de proporcionalidad. Al graficar la variable dependiente ubicada en el eje vertical contra la variable independiente ubicada en el eje horizontal, su gráfica siempre va a ser una línea recta que pasa por el punto origen 0, 0. Y la ecuación que representa dos magnitudes directamente proporcionales siempre va a ser de la forma variable dependiente igual a la constante por la variable independiente. Con este problema vamos a sacar las conclusiones de cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales. Consideremos el movimiento de un automóvil que debe recorrer una distancia de 480 kilómetros entre dos ciudades a lo largo de un camino recto. En la siguiente tabla se ilustran los valores de la velocidad que debe llegar el automóvil para que sus respectivos tiempos de salida y llegada sean los que se indican. Observemos la figura. La distancia que separa es de 480 kilómetros. Siempre el tiempo de salida va a ser el mismo a las 12 del día. Primero lo hace con una velocidad de 120 kilómetros por hora y el tiempo de recorrido es de 4 horas. Después lo hace con una velocidad de 100 kilómetros por hora y el tiempo de recorrido es de 4,8 horas. Después lo hace con una velocidad de 90 kilómetros por hora y el tiempo de recorrer los 480 kilómetros es 5,33 horas. Después lo hace con una velocidad de 80 kilómetros por hora y el tiempo de recorrido de 6 horas. Y por último lo hace con una velocidad de 60 kilómetros por hora y demora un tiempo de 8 horas en recorrer los 480 kilómetros. Al observar los datos de la tabla, vemos que a medida que disminuyen los valores de la velocidad, los valores del tiempo van aumentando. Entonces, empezamos a resolverlo. Dice, identifica la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, si observamos siempre para tener el valor del tiempo, necesitamos con qué velocidad va el automóvil. Por lo tanto, la variable independiente es la velocidad, que siempre la vamos a expresar en kilómetros por hora. Y la variable dependiente es el tiempo, que se expresa en horas para este problema. Dice, realizar la gráfica correspondiente. ¿Qué tipo de gráfico obtuvo? Este gráfico se hizo en GeoGebra. Tomamos como escala en el eje horizontal que cada cuadrito me representa 10 kilómetros por hora. Entonces tenemos para 60, 8 horas, para 80 kilómetros por hora, 6 horas, para 90 kilómetros por hora, 5,33 horas, y así con los otros puntos. Trazamos la gráfica y nos da esta curva, y esta curva recibe el nombre de hipérbola, y siempre esta curva es la que va a representar el gráfico de dos magnitudes inversamente proporcionales. Para nuestro caso, el del tiempo y la velocidad. Puedes afirmar que las dos magnitudes de A y B son directamente proporcionales. Entonces, observando el gráfico, vemos que para que dos magnitudes sean directamente proporcionales, debe darnos siempre una línea recta que pasa por el punto origen. En nuestro caso nos dio por una línea curva, que la llamamos hipérbola. Completa la siguiente tabla. Entonces, vamos allá a hacer una tabla con los valores de 1 sobre D y el tiempo en horas. Vemos que el tiempo siempre va a ser el mismo. Entonces, ustedes con su calculadora van a dividir 1 entre 60, 1 entre 80, 1 entre 90, 1 entre 100 y 1 entre 120 y ubican los valores en la tabla que les va a resultar estos valores. Aquí hacemos un ejemplo que al dividir 1 sobre 120 el resultado es 0,0083 y tenemos la tabla completa. Dice, realiza la gráfica de t contra 1 sobre d. ¿Cómo es la gráfica que se obtiene? Entonces, al ubicar los valores en el programa GeoGebra, vemos que los valores de 1 sobre d son muy pequeños, 0,0126 es el mayor. Entonces hicimos una escala donde cada cuadrito me representa 0,002. Entonces empezamos a ubicar los valores. Aquí el primer punto 0,0083 para 4 horas, el siguiente punto 0,01 para 4,8 horas, el tercer punto 0,011 para 5,33 horas y así con los otros puntos.
¿Qué observamos? Que nos dio una línea recta que pasa por el punto origen. ¿Qué podemos concluir? Que tiempo y 1 sobre b son directamente proporcionales. Continuamos. Dice, halla la ecuación que liga las variables, que se puede expresar de dos maneras. Mirando la tabla observamos que al multiplicar los dos valores de t y b de siempre nos va a dar 480. Si usted observa la tabla y multiplica los valores, siempre le va a dar 480. Despejando el tiempo t se obtiene. B está multiplicando pasa a dividir, entonces obtenemos la ecuación variable dependiente igual a constante sobre la variable independiente. Para nuestro caso, tiempo igual a 480 sobre velocidad. Y también la podemos sacar con la última gráfica, que nos tiene una línea recta. Y vemos que cuando nos da una línea recta, las dos magnitudes son directamente proporcionales. Por lo tanto, t y 1 sobre b son directamente proporcionales. El variable dependiente igual a constante por la variable independiente. En este caso dice despejando, no es despejando, es reemplazando. Reemplazamos la constante k por 480 por 1 sobre e, y haciendo operaciones tenemos 480 por 1 me da 480 sobre b. Y la ecuación es la misma. Entonces, esto nos representa para nuestro problema dos magnitudes inversamente proporcionales. La constante para nuestro problema es 480, que es la distancia que recorre siempre el automóvil. Aquí hallamos las unidades de la constante. Entonces, como tenemos que t por b es igual a la constante, ¿sí? Y la constante está en kilómetros, pues debe resultarnos eso. El tiempo se da en horas y la velocidad se da en kilómetros por hora. Al multiplicar t por b, tenemos hora por kilómetro por hora. Cancelamos las horas y nos representa kilómetros, que son los 480 kilómetros de recorrido. Una aplicación. Dice, ¿cuánto demorará el automóvil en recorrer los 480 kilómetros si viaja con velocidad de 40 kilómetros por hora? Entonces, la ecuación es esta. T igual a 480 sobre b, la que nos resultó del problema. Si reemplazamos la velocidad de 40, entonces al hacer la operación nos da 12 horas. O sea que demoró 12 horas con esta velocidad de 40 kilómetros por hora en recorrer los 480 kilómetros. Un segundo ejemplo, dice, ¿con qué velocidad debe viajar el automóvil si demora en recorrer los 480 kilómetros 7 horas y media? Entonces tomamos la otra ecuación, t por b igual a 480. Despejamos b, vemos que el tiempo está multiplicando, pasaría a dividir, hacemos las operaciones y nos da 64 kilómetros por hora. Quiere decir que una velocidad de 64 kilómetros por hora y con este tiempo recorrió los 480 kilómetros. Hacemos las conclusiones de magnitudes inversamente proporcionales. Y esto resultó el problema. Dos magnitudes ya en forma general, dos magnitudes son inversamente proporcionales. Dice, primera, al aumentar los valores de la variable independiente, los valores de la variable independiente disminuyen. O al contrario, al disminuir los valores de la variable independiente, los valores de la variable dependiente aumentan. Y en la misma proporción. Otra, al multiplicar el valor de la variable dependiente por la variable independiente, siempre ese producto siempre va a ser constante. Quiere decir que variable dependiente multiplicada por la variable independiente nos va a dar la constante de proporcionalidad. Al realizar la gráfica de la variable dependiente que se ubica en el eje vertical contra la variable independiente que se ubica en el eje horizontal, la gráfica siempre es una línea curva que la llamamos hipérbola. Y la ecuación que resulta se puede expresar de dos maneras, multiplicando la variable dependiente por la variable independiente para que nos dé la constante de proporcionalidad. O de esta misma despejando la variable dependiente, ¿sí? Entonces tenemos que esto está multiplicando para dividir, que la variable dependiente es igual a la constante sobre la variable independiente. Espero que con esta explicación usted pueda resolver cualquier problema propuesto de magnitudes inversamente proporcionales y que es un punto clave para el desarrollo de la física.